Hay pruebas de que viajó a Inglaterra en junio de 1888 y de que en la época en que se cometieron los crímenes estaba en Londres. Y según el equipo de investigación, posiblemente vivía en este edificio llamado antiguamente Batty Street Inn. Batty Street es una calle que sale de Berners Street. Y Berners Street es el lugar donde fue encontrada la víctima número 3, Elizabeth Stride, la noche en que el destripador mató a 2 mujeres, el famoso doble crimen. En el número 22 de Batty Street había un huésped norteamericano que desapareció justo después del doble crimen. Se le conocía como el huésped de Batty Street. La propietaria del hostal descubrió ropa manchada de sangre y llamó a la policía pensando que podría tener relación con el asesinato de Liz Stride. Por eso aquel hombre desapareció. Stride fue encontrada en Berners Street, aproximadamente a la 1 de la madrugada. Este cadáver presentaba muchas diferencias con los otros que se habían encontrado. Y tal vez se deba a que el crimen fue interrumpido. La víctima solo tenía un corte en la garganta y varios hematomas en los hombros y el pecho. No hallamos el comportamiento habitual del destripador, las muestras de odio hacia las mujeres, la mutilación de los órganos sexuales y el deseo de humillar a la víctima. Hay algunas diferencias y debemos tenerlas en cuenta. Menos de 1 hora más tarde, a la 1:45 de la madrugada, se descubría el cuerpo de Catherine Eddowes en Madrid Square. También fue mutilado. Víctima número 4, 30 de septiembre de 1888, Catherine Eddowes. Solo 15 minutos más tarde, a las 2 de la madrugada, el huésped de Batty Street fue visto en el hostal. Huyó hacia el este. Se encontró un trozo de delantal de Eddowes manchado de sangre en un portal de Goulston Street. Y eso encaja. Si el asesino fue huésped de Batty Street, pasó por esa zona para llegar al hostal. Entonces, ¿cómo es de grande la zona? ¿Y cuál es la distancia entre los escenarios del doble asesinato? Están muy cerca. La zona cubre unos 2 kilómetros cuadrados. Pero algunos dudan de que el asesino pudiera cometer los 2 crímenes y estar de vuelta en el hostal a las 2 de la mañana. Vamos a hacer el recorrido. Así calcularemos la distancia y el tiempo que se tarda. Partiendo de Mitre Square, el lugar del asesinato de Eddowes, los investigadores caminan en dirección este, hacia Berners Street, donde fue asesinada Stride. Aquí se encontró el delantal. ¿Y ese edificio estaba aquí entonces? Sí, ese es el edificio que había aquí entonces. En esa fachada está el portal donde el destripador dejó el trozo de delantal ensangrentado. Es el mismo edificio y el portal de entonces. El trayecto dura menos de 15 minutos. Incluso con el tráfico actual, el sospechoso podría haber abandonado el lugar del segundo asesinato y haber llegado a Batty Street a las 2 de la madrugada. El número 22 de Batty Street estaba al otro lado de la calle y un pasaje conducía a Berners Street. Hay varios caminos para llegar aquí desde Mitre Square, pero sabemos que el asesino fue en dirección este. Vendría por las calles de atrás y acortó por aquí. Si Jack el Destripador era también el huésped de Batty Street, pudo haber cubierto la distancia entre Mitre Square y el hostal en esos 15 minutos. La identidad del huésped nunca fue desvelada, pero Evans ha encontrado otra pista. Repasé la información e intenté averiguar si existía alguna descripción del huésped de Batty Street. Según un informe de prensa posterior al incidente, un hombre que se alojaba en Batty Street había sido arrestado y ese hombre era norteamericano. Y la razón del arresto puede proporcionar una pista importante para definir el carácter de este sospechoso. En realidad le acusaron de ultraje a la moral pública. Misterio sin resolver está en Londres investigando el caso del asesino en serie más famoso de todos los tiempos.
Jack el Destripador. El equipo está construyendo el perfil criminal del asesino. Estudian el comportamiento de dos nuevos sospechosos. El médico norteamericano Francis Tumblety fue arrestado el 7 de noviembre de 1888 por la policía de Londres. Ocurrió justo antes del último crimen, pero no lo detuvieron por asesinato, sino por el delito de ultraje a la moral pública. Lo que más llama la atención es que Tumblety mantenía relaciones homosexuales o bisexuales. De hecho, fue arrestado por cometer actos lascivos con 4 chicos diferentes. Tumblety no mantenía relaciones con mujeres y además, según se cree, sentía desprecio hacia ellas. Tumblety contó que había estado casado y que estaba muy enamorado de su esposa, pero entonces se enteró de que era prostituta. Como consecuencia, el matrimonio se rompió y Tumblety no volvió a tener relaciones con ninguna mujer. Era una persona con ciertos conocimientos médicos y odiaba profundamente a las mujeres, especialmente a las prostitutas. Además, desconfiaba de ellas. Su odio parecía tener un origen psicótico. Tenía una colección de úteros perfectamente clasificada. El carácter psicopático de Tumblety se reflejaba, en cierto modo, en su colección de úteros femeninos, y los tenía catalogados por clases sociales. Realizaba las mismas prácticas que el destripador, es decir, la extracción de órganos e incluso la conservación de algunos. Tumblety fue arrestado por segunda vez inmediatamente después del último asesinato. Los cargos eran los mismos, pero hay nuevos datos respecto a este arresto. Se trata de una entrevista a Tumblety que fue olvidada durante largo tiempo. La entrevista de Tumblety fue realizada en enero de 1889. Admite que estuvo en Whitechapel y que fue arrestado como sospechoso de ser el destripador. Por tanto, estuvo en la zona de los crímenes cuando estos se cometieron. Por supuesto, no admite ser el asesino, pero sí que lo detuvieron como sospechoso. Exacto. La policía tampoco pudo conseguir ninguna prueba concluyente para detenerlo. Intentaban evitar que se escapase y finalmente le acusaron de ultraje a la moral pública. Pero aquello quedó oculto en los archivos policiales durante más de un siglo. Por supuesto, nada de esto demuestra que Tumblety fuese el destripador, pero son indicios que apoyan esa teoría y confirman nuestra idea de que fue considerado sospechoso de los crímenes. Tumblety quedó en libertad bajo fianza el 16 de noviembre y salió de Londres inmediatamente. Regresó a Estados Unidos con un nombre falso, Frank Townsend. Se cambió de nombre y cogió un barco. Eso indica que trataba de huir, que intentaba ocultarse y que no quería ser descubierto. Pretendía pasar desapercibido. Y aunque esta reacción no prueba que Tumblety fuese culpable, es obvio que sabía que le perseguían. Y eso le preocupaba. Hay pocas pistas sobre su paradero en Estados Unidos después de su huida. Pero un periódico informa de su muerte en San Luis en 1903 a causa de una dolencia cardíaca. Considerando sus antecedentes y su carácter, hay algunas cosas que me llaman la atención. Creo que habría que pensarlas más detenidamente. La policía de entonces nunca consideró que el asesino pudiera ser una mujer. Desde que se cometieron aquellos crímenes, han circulado teorías que afirman que no fue Jack, sino más bien Jill, la destripadora. Tal vez una comadrona, o una mujer que practicase abortos y que despreciase a las prostitutas. Estas teorías siguen siendo válidas. Muchas de las teorías fueron enviadas por carta a la policía. Ciertamente la policía nunca consideró que fuese una mujer. Nunca se tuvo en cuenta esa posibilidad.
Pero eso cambió en 2006 cuando una prueba de ADN en el engomado de una de las cartas del Destripador sugería que había sido escrita por una mujer. Brent Harvey investiga primero si una mujer podría tener la fuerza suficiente para llevar a cabo unos asesinatos tan violentos. David Cook es profesor en South Bank University. ¿Cree que una mujer como Mary Percy podría derribar y matar a las víctimas de este caso? No se necesita mucha fuerza. No, en realidad no se necesita mucha fuerza. Si la mujer presiona el cuello de la víctima con ambas manos, tendría que ejercer unos 5 kilos de presión en cada mano sobre la arteria carótida para dejar inconsciente a una persona. Cook utiliza un aparato llamado plataforma de fuerza. Es una báscula que mide la presión desde cualquier ángulo y envía los datos a un ordenador. En la pantalla aparece la presión que aplicaría una mujer de la corpulencia de Percy. Esta no es la posición más estable, pero si apoyase todo su peso sobre el pecho de la víctima y después aplicase la fuerza en una postura más estable, podría ejercer mucha presión y correría menos riesgo de que le diesen patadas. La presión ejercida sobre la garganta de la víctima es medida y calculada por un ordenador. Los investigadores pueden visualizar los cálculos. La presión aplicada por nuestra sospechosa ha sido recogida por la plataforma de fuerza y aparece en la pantalla. La fuerza puede descomponerse en 3 dimensiones. La línea verde es la media lateral, es la fuerza de lado a lado. Hay unas pequeñas sacudidas de las manos. La línea roja muestra la fuerza realizada hacia atrás y hay poco movimiento. Pero la más significativa es la línea azul, es la fuerza vertical aplicada sobre la laringe. Vemos estos picos que se mantienen en unos 380 newtons, es decir, unos 36 kilos de fuerza. Por tanto, la fuerza constante que se está aplicando está entre 32 y 37 kilos. ¿Cuánta fuerza se necesita para inmovilizar a una persona y cuánta para matarla? Se le puede matar ejerciendo esa fuerza durante 3 o 4 minutos. Podría bastar con unos 16 kilos para cerrar la cavidad laríngea. Entonces nos ha sobrado fuerza. Sí, y bastaría con menos tiempo. Por tanto, es muy posible que una mujer de cierta envergadura pudiese dejar inconscientes a estas víctimas. Sí, en circunstancias normales es posible. El doble asesinato por el que se condenó a Mary Percy tiene algunas similitudes con los crímenes del Destripador. Mantenía relaciones con un hombre casado llamado Hogg y mató a su esposa y a su bebé. Fue un asesinato increíblemente violento y lo llevó a cabo en su propia casa. Según algunos, mostró una actitud similar a la que mostraría un asesino en serie. En la época victoriana esta era Priory Street. ¿Y ya existía este edificio? Sí. Al otro lado de la calle está el edificio donde Percy cometió los crímenes. Esa es la entrada de la casa de Mary Percy y debió de sacar el carrito del bebé por esa puerta. Percy engañó a la mujer de su amante y la llevó a su casa. Una vez allí la mató golpeándola con un atizador. Luego asfixió al bebé. Después metió los cuerpos en el cochecito del niño para deshacerse de ellos lejos de su casa. Sin duda mató a la mujer y al bebé por celos. Quería tener al marido para ella sola. ¿Qué dirección tomó? Saldría a la calle y pasaría bajo el puente del ferrocarril, que aún sigue ahí. El cuerpo de la mujer fue hallado con un profundo corte en la garganta, como en los casos del Destripador. Pero Percy fue capturada, y los informes sobre su proceso explican el motivo de las heridas. Le cortó la garganta por una razón práctica. Tuvo que acomodar el cuerpo de la mujer en el cochecito para hacerlo desaparecer de la escena del crimen. Y haciendo un corte profundo en la garganta, pudo colocar la cabeza de forma que entrase. Pero en el caso del Destripador, el corte en la garganta era lo que provocaba la muerte. Sí, así es. Después, la investigación se centra en las pruebas escritas
tanto del asesino como de Francis Tumblety. Ninguna carta encaja con los crímenes, excepto una de ellas. Misterio sin resolver está en Londres para investigar la verdadera identidad de un célebre asesino, conocido como Jack el Destripador. Las autoridades recibieron cientos de cartas que decían pertenecer al responsable de los crímenes. Pero la mayor parte se consideraron falsas y fueron descartadas. Excepto una. Estaba dirigida al líder de la patrulla ciudadana y la acompañaba medio riñón humano. El encabezamiento de la carta decía desde el infierno y no estaba firmado. Al final ponía cójame cuando pueda, señor Lask. Y con ella venía un riñón que, según el autor, había sido extraído del cuerpo de Catherine Eddowes. La carta decía: señor Lask, señor, le envío medio riñón que extraje de una mujer y que conservé para usted. La otra mitad la freí y la comí. Estaba muy buena. Puedo enviarle el cuchillo ensangrentado que utilicé si tiene un poco de paciencia. Firmado, cójame cuando pueda, señor Lask. La carta falta de los archivos de Scotland Yard desde la década de 1950. Algún jefe de la policía se la llevó de recuerdo.